Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Incluso las motos que la gente miró con desprecio, las que no vendían, las que los concesionarios tenían que rematar a precio de pan viejo. Pero hoy, esas mismas motos se están transformando en tesoros buscados, joyas de culto, reliquias japonesas que ahora valen más que cuando eran nuevas. Y no es porque sean las más rápidas ni las más tecnológicas, sino porque tuvieron algo que nadie vio a tiempo. Ese no sé qué que solo entendés cuando ya es tarde. En los años 80 y 90, Japón inundó el mundo con motos económicas, prácticas y fiables. Muchísimas quedaron eclipsadas por las superbikes de moda, GSX-R, CBR, Ninja ZX. Pero debajo del radar había modelos increíbles, que la gente ignoró porque no entendía para qué servían. Hoy, con la moda retro, la escasez de buenas 400 centímetros cúbicos y la fiebre por las motos japonesas de antes, estas máquinas están renaciendo. Número 7. Kawasaki ER5. La Kawasaki ER5 nació en 1996 como la respuesta más honesta y directa de Kawasaki a la necesidad mundial de una moto simple, económica y prácticamente indestructible. Fue diseñada desde cero para cumplir un rol claro: ser la profesora estricta, paciente y dura de la escuela motera. Su bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y capaz de entregar unos modestos 50 caballos, no buscaba impresionar a nadie, sino enseñar a miles de pilotos a mantener el equilibrio, dominar el embrague y sobrevivir al tráfico sin traumas. Su mantenimiento era tan sencillo que parecía una broma: cadena, aceite y bujías, nada más. No tenía electrónica, no tenía modos de conducción, no tenía carenados exóticos. Era pura mecánica, pura esencia. Su chasis robusto estaba hecho para aguantar caídas, golpes y años de abusos en autoescuelas donde la palabra cuidado no existe. Y aún así, arrancaba todos los días con la misma dignidad de un taxi de los 90. Fue ignorada porque precisamente su virtud era su defecto. La ER5 no destacaba en absolutamente nada. No era bonita, no era rápida, no era deportiva, no era aventurera. Simplemente era. El público buscaba motos con personalidad marcada, pero la ER5 era tan universal que parecía invisible. Sin embargo, bajo esa apariencia gris escondía una fiabilidad casi ridícula, capaz de superar los 100.000 kilómetros sin abrir motor, y una versatilidad que con el tiempo la transformaría en un icono silencioso. Hoy es una moto hiper buscada, especialmente por restauradores y creadores de proyectos personalizados, porque su mecánica simple permite convertirla fácilmente en café racer, scrambler o tracker sin arruinar la base. Es barata, aguanta absolutamente todo y se consigue en buen estado, muchas veces con historial completo de autoescuela, lo que significa revisiones regulares y un trato duro pero constante. La ER5 se ganó su fama de tanque inesperado y de compañera eterna. Con una disponibilidad de repuestos enorme y motores que siguen funcionando después de décadas de abuso, hoy se la considera una de las mejores motos para empezar. Y también una de las mejores para no vender jamás. Es, literalmente, la moto que no te deja tirado, que perdona errores y que siempre está lista para más. Por eso muchos la llaman el Nokia 1100 de las motos. Básica, indestructible, confiable y tan duradera que pareciera imposible que algún día deje de funcionar. Número 6. Suzuki GSX 600F Katana. La GSX 600F Katana fue durante años la incomprendida del mundo Sport Touring, un proyecto pensado para unir comodidad de viaje con espíritu deportivo, pero que terminó quedando en un limbo que nadie sabía cómo interpretar. Lanzada a finales de los 80, buscaba ofrecer un motor derivado de las deportivas GSX-R, pero suavizado, confiable y con mucha más elasticidad en bajas, montado en un chasis orientado a largas distancias. Ese chasis trabajaba junto a un carenado grande, envolvente y polémico, inspirado en la aerodinámica de las motos de resistencia. Sí, era pesada, pero extremadamente estable. No tenía explosión de superbike, pero sí una suavidad y un confort que muchas Sport Touring actuales envidian. Fue ignorada porque no lograba encajar en una categoría clara.
demasiado voluminosa para un joven que soñaba con una deportiva pura y demasiado agresiva para un viajero relajado. Al mismo tiempo, su diseño extraño hacía que muchos la descartaran sin siquiera probarla. Pero con el tiempo, esa rareza se transformó en identidad. Hoy la buscan quienes entendieron que su motor es prácticamente eterno, que su mantenimiento es barato y que su carenado protege increíblemente bien. Además, en un mercado lleno de motos genéricas, la Katana destaca por ser distinta sin pedir disculpas, por tener personalidad y por ofrecer comodidad real en viajes largos. Su valor sigue siendo sorprendentemente accesible, pero está subiendo porque los entusiastas empezaron a darse cuenta de lo robusta que es. Y es que la Katana envejeció como el buen vino. La odiabas de pibe por fea, la ignorabas por rara, y de grande te enamora por sincera, noble y sorprendentemente cómoda para viajar rápido sin gastar una fortuna. Una moto que demuestra que lo diferente, con el tiempo, se convierte en legendario. Número 5. Honda CB500. La Honda CB500, 1993-2003, nació para ser la moto indestructible del mundo real, la compañera que nunca falla, la máquina que podés usar para trabajar, viajar, estudiar, escapar o simplemente vivir. Honda creó un motor bicilíndrico de 499 centímetros cúbicos tan robusto que parecía diseñado para sobrevivir a un apocalipsis, con 58 caballos que no impresionaban en papel, pero ofrecían una fiabilidad obsesiva y un equilibrio perfecto entre consumo y duración. Al principio nadie la quería porque estaba marcada como moto de mensajero, la clásica que veías repartiendo pizzas o haciendo envíos bajo la lluvia, siempre cargada, siempre sucia, siempre funcionando, pero nunca llamando la atención. Ese estigma fue justamente lo que la volvió legendaria. Estas motos vivían castigadas, sin descanso, y aún así duraban cientos de miles de kilómetros sin abrir el motor, demostrando una resistencia increíble. Con los años, la CB500 se convirtió en un secreto a voces. Una moto capaz de llevarte al fin del mundo sin quejarse, que gasta poco, que no se rompe y que es cómoda, dócil y sorprendentemente divertida en curvas gracias a su chasis noble y su peso equilibrado. Su mantenimiento barato y su durabilidad casi absurda hicieron que quienes la conocían la valoraran como una herramienta perfecta, más útil que cualquier moto moderna compleja. Hoy su precio sube porque los dueños saben que es una inversión real. Podés comprar una, usarla 10 años y venderla casi al mismo valor. No hace falta que sea exótica para ser eterna. La CB500 es la prueba de que la simplicidad bien hecha es invencible, una moto diseñada para sobrevivir a su propio dueño. Es, sin exagerar, la Hilux del mundo motero, dura, confiable, fácil de mantener y capaz de resistir toda una vida de uso intenso. Número 4. Yamaha XJ600. La Yamaha XJ600 Diversion, lanzada en 1992, nació como una moto que no buscaba impresionar, pero terminó convertida en una leyenda de durabilidad. En los 90 la usaban profesores, policías y mensajeros que necesitaban confiabilidad sin drama. Ofrecía 61 caballos, un motor suave, refrigeración por aire y un diseño práctico que muchos consideraban aburrido en una época donde todos querían deportivas como GSX-R o CBR. Pasó desapercibida porque Yamaha la vendía como la moto práctica, justo cuando el público quería explosión, colores llamativos y velocidad de circuito. No tenía carenados agresivos ni diseño radical, simplemente hacía todo bien sin presumir. Sin embargo, el tiempo la reivindicó. Hoy su fiabilidad tipo tractor la volvió deseada por quienes buscan una moto eterna, fácil de reparar y pensada para durar décadas sin rendirse. La diversión destaca por su mecánica sencilla que cualquiera puede mantener, por su comodidad para viajes y uso diario, y por su versatilidad para proyectos como Scrambler, Café Racer o restauración clásica sin gastar demasiado.
Sus piezas son baratas, su mantenimiento cuesta muy poco y su robustez es tan famosa que mecánicos aseguran que estas motos pueden sobrevivir décadas de uso intenso, sin fallas graves ni mantenimiento excesivo. Hoy la XJ600 Diversion se transformó en un tesoro inesperado, una moto subestimada que nadie quiso en su época, pero que ahora destaca como herramienta confiable, durable y sorprendentemente útil. Es amada por viajeros, principiantes, restauradores y quienes quieren una moto que simplemente funcione siempre. Es, sin exagerar, la moto que no se rompe ni aunque la tires por las escaleras, una verdadera guerrera del mundo real. Número 3. Kawasaki ZR7. La Kawasaki ZR7 y su variante ZR7S, producidas de 1999 a 2005, fueron la apuesta de Kawasaki por una moto sensata y confiable en pleno auge de las deportivas radicales. Montaban un motor 4 cilindros Air Oil de 738 centímetros cúbicos, derivado de plataformas clásicas, famoso por su resistencia y entrega suave. Con 76-78 caballos ofrecía potencia justa para viajar y usarla todos los días, con un comportamiento noble y una comodidad difícil de encontrar en su época. Su chasis simple pero sólido, sus frenos decentes y su facilidad de manejo la hacían ideal para cualquier usuario, aunque carecía de la chispa deportiva que muchos buscaban. No tenía alma ninja ni estética agresiva, y por eso pasó desapercibida. Era demasiado sensata en un mercado que pedía carenados radicales, rebeldía y marketing fuerte. El público quería emociones, y la ZR7 ofrecía lógica, fiabilidad y tranquilidad. Con el paso del tiempo, la ZR7 vivió un renacimiento inesperado. Hoy es buscada por su fiabilidad absurda, su consumo bajo, su mantenimiento ridículamente barato y su capacidad de recorrer cientos de miles de kilómetros sin problemas. Es una moto ideal para viajar, para restaurar, para usar como máquina diaria o como proyecto de largo plazo. Mecánicos y usuarios la consideran un tanque amable, una moto que simplemente no se rinde. La ZR7 puede llevarte al trabajo cada día o acompañarte en rutas larguísimas sin pedir nada a cambio. Es estable, dura, noble y extremadamente práctica. Una auténtica herramienta para quienes buscan paz mecánica. Su reputación actual es la de una moto eterna, una máquina subestimada que demostró que la sensatez también puede convertirse en leyenda. Es, literalmente, ese primo serio que nunca falla y siempre está cuando más lo necesitas. Número 2. Suzuki GSX-400 Impulse. La Suzuki GSX-400 Impulse fue una naked japonesa creada entre mediados de los 80 y finales de los 90, pensada para resistir décadas sin romperse. Usaba el robusto motor de la GSX-400F, un tetracilíndrico capaz de girar a más de 13.000 RPM con una suavidad que rozaba lo ridículo. Su diseño mezclaba líneas clásicas con detalles futuristas que el resto del mundo entendería recién 20 años después. Aún así, fuera de Japón pasó casi desapercibida. En su país natal, tenía fama de moto seria, construida con la obsesión japonesa por la fiabilidad. Chasis rígido, frenos sorprendentemente potentes, instrumentación limpia y un sonido metálico que recordaba a las deportivas de la época. Pero en Occidente, nadie sabía qué hacer con ella. No era lo bastante radical para competir con deportivas, ni tan cómoda como una Touring, y tampoco era económica como una utilitaria. Simplemente no encajaba en ninguna categoría comercial clara. El mercado internacional buscaba motos con identidad fuerte, mientras que la Impulse era una máquina honesta, equilibrada y extremadamente japonesa en filosofía, duradera, noble y pensada para acompañarte 20 años sin quejarse. Por eso la ignoraron, pero con el tiempo, esa misma normalidad perfecta la convirtió en una rareza. Hoy los coleccionistas la desean por su baja producción, su calidad mecánica y porque la mayoría se conservó impecable en manos de propietarios veteranos. Su renacimiento moderno viene impulsado por su estética retro auténtica, no forzada, su excelente plataforma para restauración y su suavidad de conducción que sigue impresionando incluso a pilotos actuales.
En subastas japonesas aparece de vez en cuando alguna unidad prácticamente nueva, mantenida por señores de 70 o 80 años que la cuidaron como si fuera parte de la familia. La Impulse es esa joya escondida que el mundo ignoró, pero que ahora todos quieren recuperar. Y en el puesto número 1, la Honda CB1, CB400F, NC27, presentada en 1989, nació como una demostración del perfeccionismo técnico de Honda. Una moto creada sin que el mercado la pidiera, pero construida como si fuera un proyecto de ingeniería sin límites. Montaba el motor de la CBE 400RR, un 4 cilindros que entregaba 55-59 caballos reales y que podía gritar hasta las 14.000 RPM gracias a relaciones de caja cortas y un diseño pensado para exprimir cada vuelta. Su chasis compacto, su suspensión refinada y sus frenos Nissin le daban un comportamiento deportivo impecable. Todo acompañado por una calidad de materiales altísima. En Japón tuvo éxito porque encajaba perfecto con las regulaciones locales y la cultura de las 400 deportivas. Pero en Europa y América fue vista como una 400 demasiado cara, compitiendo contra 500 y 600 más accesibles y poderosas, lo que generó ventas bajas y un aura de moto incomprendida. Su estética minimalista tampoco encajó en los 90, una década que amaba los diseños exagerados y las deportivas vistosas. Pero el tiempo le dio la razón. Hoy es una joya buscada por su sonido celestial, considerado uno de los mejores en motores pequeños de 4 cilindros. Además tiene una agilidad ridícula en curvas, un mantenimiento mínimo por su ingeniería impecable y una calidad de construcción que envejeció con elegancia y resistencia. La CB1 es rara, queda poca en buen estado, y eso la volvió un objeto de culto. Su reputación actual es la de una moto fina, precisa y fabricada con un cuidado que supera a muchas de sus rivales. Por eso todos la quieren hoy. Quienes la tuvieron se arrepienten de haberla vendido, y quienes nunca la valoraron descubrieron que es una obra maestra escondida. Es esa ex que no supiste apreciar, y que ahora vive viajando por Europa mientras aprendió 3 idiomas. Esta es la historia de esas motos que caminaron en silencio, las que nadie miró 2 veces, las que pasaron por los concesionarios sin que un alma preguntara por ellas. Pero el tiempo tiene una forma maravillosa de revelar la verdad. Hoy ya no son descartes, hoy ya no son rarezas, hoy son reliquias, porque envejecieron con dignidad, porque nunca fallaron, porque resistieron cuando todo a su alrededor desapareció. Estas motos que un día fueron ignoradas, hoy nos enseñan que el valor real no grita, no presume, no compite, solo espera. Y si quieres conocer otras motos que nadie valoró, haz clic en este video.